México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Así lo señala el proyecto Periodistas en Riesgo, impulsado por la ONG Freedom House en conjunto con el Centro Internacional para Periodistas. Según esta iniciativa, desde el año 2000 se habrían registrado 90 asesinatos a profesionales de la información y tan solo desde junio de 2014 una docena de reporteros han perdido la vida. A esta hora nos acompaña Javier Garza. Él es colaborador del proyecto Periodistas en Riesgo de Freedom House. Buenas tardes, Javier. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo grave dentro de lo que he podido leer de este proyecto y de lo que están manejando es que el 90% de estos asesinatos quedan en la impunidad. ¿Es así? Es la conclusión a la que llegan varias organizaciones que están involucradas en la defensa de la libertad de expresión y en la protección de periodistas. Es decir, es una cifra un tanto elusiva porque no todas las agresiones que sufren periodistas en México se denuncian. Muchas se reportan a ONGs, por ejemplo, pero no necesariamente se denuncian por vía judicial. Pero más o menos de todas las que en un año logra documentar alguna organización, que pueden ser en algunos años hasta más de 200, de todos los tipos, agresiones físicas, psicológicas, digitales, se ve que en 9 de cada 10 casos no se inicia una investigación, ni mucho menos se llega a la identificación de presuntos responsables o al procesamiento judicial de ellos o a su castigo. A lo mejor algunas agresiones son más... podemos tener datos más fieles, por ejemplo, los homicidios, pues sí, esos están denunciados, y también vemos que en los homicidios pues se denuncian, pero no necesariamente todos se castigan. Ahora, Javier, ¿no termina el Estado siendo cómplice al no garantizar la seguridad del ejercicio de la profesión? Sí, definitivamente hay una complicidad por omisión. En algunos casos que se han documentado, se ha detectado, por ejemplo, que la agresión viene de funcionarios públicos, proviene de actores políticos, en algunos casos de funcionarios públicos o de funcionarios o agentes policíacos de fuerzas de seguridad de nivel municipal o estatal o federal, en algunos casos incluso con colusión de grupos criminales. Entonces, cuando el Estado se niega a investigar cualquier caso, hay una complicidad por omisión. Cuando actores del Estado son partícipes en estas agresiones, pues la responsabilidad es mayor. Pero el tema sigue siendo que si ahorita cualquier persona, sea actor político, legislador, funcionario público, policía, soldado, jefe policíaco, comandante militar o integrante de un grupo del crimen organizado o miembro de un sindicato o activista social o lo que sea, y tiene la intención de agredir a un periodista, de hacerle daño para silenciarlo, lo puede hacer y lo hace porque sabe que la persona que lo hizo la vez pasada no le pasó nada, que se salió con la suya. Entonces, eso es lo que alimenta las agresiones. Claro, Javier, la pregunta también es, ¿por qué el Estado no investiga? Vamos, yo creo que hay muchas razones, hay razones muy variadas. El índice de impunidad del 90% al que llegan estas organizaciones no es nada más exclusivo de los periodistas, es 90% de los crímenes en este país o más del 90% que no se castigan. Entonces, es una debilidad institucional generalizada que toca a los periodistas como toca a los ciudadanos en general. Y en el caso particular de los periodistas, pues porque muchas veces hay una responsabilidad de actores estatales que lo permitieron o que incluso lo alentaron o que impulsaron las agresiones. Es decir, si un periodista es golpeado, por ejemplo, por una policía estatal o por una policía municipal, pues la autoridad que lo va a investigar es la autoridad del mismo estado, ¿no? No se van a investigar a ellos mismos. Es una responsabilidad, vamos, es como ellos mismos no quieren exhibirse, ¿no? Claro, claro. Ahora, Javier, ¿qué clase de periodismo es el que nos va quedando en México? ¿Qué clase de periodismo es el que nos va dejando este acoso
y estos ataques a la prensa y a los periodistas? Un periodismo muy debilitado, desafortunadamente, sobre todo a nivel local, un periodismo que por su vulnerabilidad, pues a veces difícilmente puede exponer la corrupción, por ejemplo, en los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque los reporteros que lo hagan pueden tener represalias. También porque en muchas ocasiones los dueños de los medios de comunicación tienen intereses políticos y no les conviene que la corrupción, que los abusos se revelen. No hay o hay muy poco periodismo de investigación a nivel local. Y entonces, en general, se ha debilitado mucho, sobre todo el periodismo a nivel local. Tiene que ver en parte con las agresiones físicas, tiene que ver en parte también con las amenazas, pero tiene que ver en parte también con lo que es una agresión económica, que es que como los gobiernos son los principales anunciantes en muchos casos de medios de comunicación locales, pues esos medios de comunicación locales no pueden ser críticos con el gobierno. Es decir, que en México vamos a llegar al punto de que para estar informado de lo que ocurre en el país hay que acudir a las cadenas internacionales. En muchos casos así sucede, sí, definitivamente. Y a nivel local se pierde mucho porque también no necesariamente todos los medios internacionales o los nacionales le van a querer poner atención o van a tener el tiempo, los recursos o el espacio para Sí. ponerle atención a cosas que suceden en, no sé, 20, 30, 40 ciudades del país. Ahora, Javier, ¿qué nos queda de toda esta circunstancia por la que atraviesa el periodismo en México? No, pero también creo que una parte importante que hay que resaltar, si le podemos ver una parte positiva a todo esto, es que esto ha generado mucha solidaridad entre los medios, ha desatado mucha colaboración, incluso también entre reporteros en una misma ciudad, por ejemplo, ha generado algunos proyectos interesantes, sobre todo en el mundo digital, que ya van sustituyendo a periódicos y que hacen periodismo de investigación a nivel local con pocos recursos, pero lo hacen. Ha generado también mayor capacitación en que reporteros, poco a poco, muy poco a poco, pero algo se está avanzando, empiecen a tener o a generar sus propias medidas de autoprotección, sus protocolos de seguridad, que se organicen, que nos organicemos para presionar a las autoridades. Pero en el fondo es un problema de impunidad y más allá de la impunidad es un problema de Estado de Derecho. Este año, por ejemplo, tuvimos 2 casos de periodistas asesinados en países desarrollados, en países con Estado de Derecho, en donde vimos que en 24 horas las autoridades ubicaron y detuvieron o abatieron a los responsables. Me refiero al, por ejemplo, el caso en enero de los ataques a la revista Charlie Hebdo en París, y después el caso en Estados Unidos en el que una reportera y un camarógrafo fueron asesinados cuando estaban haciendo un reporte en vivo. Y eso tiene que ver con, no tiene que ver necesariamente con que fueran periodistas o fueran medios de comunicación. Las autoridades de Francia y las autoridades de Estados Unidos, del estado de Virginia, hubieran respondido, me parece, con la misma contundencia si en Francia, en lugar de atacar una revista, hubieran atacado un supermercado, y si en Virginia, en lugar de balear a una reportera y a un camarógrafo, hubieran baleado a un transeúnte. Tiene que ver con el Estado de Derecho, ¿no? Más allá que si son periodistas o no. Pues quiero darle las gracias a Javier Garza, colaborador del proyecto Periodistas en Riesgo de Freedom House, que se adelanta allí en México. Gracias por estar con nosotros estos minutos en la tarde. Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Saludos hasta allá.